Epístola del apóstol Judas, versículos 20 y 21. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias que podemos de nuevo exponernos a tu palabra, meditar en ella. Oh Señor, danos a todos los que estamos aquí, todos los que escuchan, un corazón receptivo. Señor, que en verdad tu Espíritu Santo traiga la palabra y obra en nuestras conciencias, en nuestros corazones. Señor, tú fortalezcas a quien ha de predicarla. Señor, y tu nombre sea exaltado, engrandecido. Oh Dios, obra con poder. Te pedimos esto en el nombre precioso de Cristo. Amén, Señor. Dentro de la serie sobre la epístola de Judas, en el sermón anterior vimos cómo después de haber desenmascarado a los falsos maestros, ahora el apóstol Judas anima y exhorta a los hermanos creyentes, a los verdaderos creyentes, a prepararse para luchar eficazmente contra esos farsantes y en general para batallar contra el error y las falsas doctrinas. Y esa preparación consiste en cumplir con una serie de responsabilidades para con nosotros mismos. Ya en sucesivos sermones veremos que en medio de esa batalla también tenemos unas responsabilidades o deberes para con los demás. Pero esto lo veremos en el siguiente sermón, cuando pasemos a considerar los versículos 22 y 23. Ahora terminaremos de considerar las enseñanzas que Judas nos presenta en los versículos 20 y 21. Pues bien, si recordáis, dijimos que en esos versículos podemos observar que hay 4 verbos claves, los cuales nos muestran 4 responsabilidades que debemos cumplir para con nosotros mismos. Pues no son las únicas responsabilidades, evidentemente, que debe cumplir un verdadero creyente, pero son las 4 que vemos aquí que nos muestra el apóstol. Estos verbos son edificar, orar, conservar, esperar. En el sermón anterior consideramos las 2 primeras responsabilidades, hoy veremos las 2 últimas. Conservar, el verbo conservar. Esta palabra es bastante usada por Judas. Lo que ocurre es que en otros textos se traduce por guardar. Aparece en el versículo 1, donde dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados, ahí está esta palabra, en Jesucristo. También dice en el versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y en el versículo 24 también aparece de nuevo esa palabra. Dice, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. De modo que el versículo 21 también se podría haber traducido como guardaos. Guardaos. Aquí dice conservaos, pero podría haberse traducido como guardaos o manteneos en el amor de Dios. La palabra conservar en este contexto significa preservar, custodiar, vigilar sobre. Es decir, esta tercera responsabilidad que debemos cumplir consiste en que debemos vigilarnos a nosotros mismos. Sí, hermanos, estar vigilantes, pero de nosotros mismos. Vigilarnos a nosotros. Tenemos que estar alertas y procurar mantenernos dentro del amor de Dios. Pero en esta responsabilidad, aquí en esta responsabilidad, vemos una aparente contradicción. Alguien podría decir, si en el versículo 1 de esta epístola dice que somos guardados en Jesucristo, ya lo vimos, guardados en Jesucristo, ¿cómo es que nosotros tenemos que conservarnos o guardarnos nosotros mismos?
Aquí parece que hay una contradicción, pero realmente no es así. La lógica humana nos dice que si Dios está haciendo algo, nosotros no tenemos por qué hacer nada al respecto. Sin embargo, esta es una forma de pensar errónea, antibíblica. Lo que Judas nos enseña aquí, a saber, la responsabilidad humana guiada por el soberano poder de Dios, es algo que podemos apreciar en toda la Biblia, respecto a otras cosas también. Por ejemplo, en algo tan común como la alimentación de nuestros cuerpos, el Señor Jesucristo dijo que oráramos de la siguiente manera. Mateo 6:11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es decir, Dios es quien nos da el pan. Esto es lo que está diciendo aquí. Entonces le pedimos a Dios que nos dé el pan, Él, de cada día. Eso es así, eso es cierto. Ahora, ¿significa esto que yo no tengo por qué esforzarme por conseguir pan? Pues no. Dice en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y cuando Pablo dice ahí a los tales, se refiere a hermanos que estaban ociosos, que no trabajaban. Y los tales fueron amonestados duramente por el apóstol para que se esforzaran y fueran diligentes en trabajar de modo que pudieran conseguir su propio pan. Eso es lo que está diciendo ahí. Es decir, en la Biblia no hay contradicción. ¿Qué significa esto? Que es Dios quien provee, pero nosotros somos responsables de buscar esa provisión. Esta tensión que vemos en la Biblia. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y ambas son verdades. Son verdad. Otro ejemplo de la responsabilidad humana lo tenemos en el mismo hecho que sigue a la regeneración. Hermanos, yo pregunto, ¿quién salva al hombre de sus pecados? ¿Quién salva al hombre de sus pecados? Dios. El Señor es el único Salvador. La salvación es de Jehová. Solo podemos pasar de muerte a vida espiritual por la gracia y el poder de Dios. Esto es así. Las Santas Escrituras nos muestran claramente que la salvación es del Señor desde el principio hasta el fin, no solo al principio. Al principio, en medio y hasta el fin. La salvación es del Señor. Sin embargo, una vez que el corazón del hombre ha sido regenerado por el Espíritu Santo y Dios le ha dado la fe y el arrepentimiento, esto lo da Dios. Una vez que ocurre todo esto, la persona tiene la responsabilidad de poner en práctica, de manifestar esa obra que ha experimentado en su interior. ¿Cómo? Pues creyendo en Cristo y arrepintiéndose de sus pecados. Nadie va a creer y arrepentirse por ti. Nadie. Ni tu familiar creyente, ni tu hermano, ¿no? Ni tus padres que son creyentes, ni siquiera Dios. A ver si Dios viene y me lleva y mueve mis labios, ¿no? y mis pensamientos, y me lleva, mueve mi lengua, ¿no? Y me lleva así, yo sin darme cuenta, pero me lleva así a la fe y al arrepentimiento. No es así. Nosotros no somos hipercalvinistas, ¿no? Dios es soberano y ya. Yo no tengo ninguna responsabilidad ni tengo que hacer nada. Eso no es lo que enseña la Biblia. Marcos capítulo 1, versículo 15. El mismo Señor Jesucristo, comenzando su ministerio, dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, vosotros, arrepentíos y creed vosotros en el Evangelio. Esta es tu responsabilidad y es la mía.
¿Y qué decir en cuanto a la santificación progresiva? Nuestro Dios es quien nos da la gracia, las fuerzas y el poder para perseverar, pero nosotros tenemos que esforzarnos en ello, hermanos. En 2 versículos consecutivos, Pablo nos enseña esta verdad de forma muy clara, nítida, explícita. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, esta es vuestra responsabilidad. Esta es nuestra responsabilidad. Ocuparnos en nuestra salvación, no es alcanzar la salvación, es ocuparnos en la salvación que el Señor ya nos ha dado. Somos hermanos en la fe, ya somos salvos. Pero tenemos que ocuparnos en esa salvación. Tenemos que obrar conforme al llamamiento con que hemos sido llamados. Tenemos que hacer, hablar, pensar, actuar conforme a ese llamamiento. Tenemos que ocuparnos y esforzarnos por crecer en santidad, en piedad, en obediencia al Señor. Esto es ocuparnos en la salvación. Con temor y temblor. Pero sigue diciendo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto es un misterio. De forma misteriosa, Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Pero ello no implica que debemos quedarnos quietos. De hecho, si lo que produce es un querer y un hacer, significa que acto seguido tendrá que haber una reacción por nuestra parte. Si no la hay, estamos manifestando que el Señor no ha obrado en nosotros. El apóstol Pablo nos exhorta a ocuparnos. Dios es el que produce. La gloria al Señor. Es el que obra en nosotros de una forma que no podemos describir, explicar matemática y físicamente, pero Dios obra en nuestros corazones. El querer como el hacer. Pero el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, te dice a ti y me dice a mí, ocúpate tú en tu salvación, en dependencia del Señor, orando al Señor. Pero tú tienes que esforzarte. Yo me voy a sentar aquí y ya el Señor obrará en mí las ganas de leer la palabra, de orar a Dios, de ir a la iglesia, a ver si Dios obra en mi corazón ese impulso, ese deseo de ir a la iglesia. A ver si el Señor obra en mí ese amor por mi esposa y yo me quedo aquí y le hablo como me parezca y pienso lo que me parezca y la trato como me parezca, pero ya, a ver si el Señor, porque yo he orado, ¿no? Y a ver si el Señor obra en mí ese amor. Eso es un gravísimo error. Es tu responsabilidad, querido hermano, entre otras cosas. Amar a tu esposa, amar a tu prójimo, amar a tu esposo. Y esto requiere esfuerzo, un esfuerzo consciente, donde se busca en la palabra de Dios. Ay, ¿cómo debo yo amar a mi esposa? Ay, no, eso es lo que tengo que hacer. Tengo que levantarme de la silla y amar a mi esposa. Bueno, esta enseñanza que hemos visto del apóstol Pablo nos viene a decir prácticamente lo mismo que nos muestra Judas al principio del versículo 21, ya que parte de la ocupación en nuestra salvación consiste en conservarnos en el amor de Dios. De modo que no hay ninguna contradicción. La enseñanza de Judas concuerda perfectamente con la de toda la Escritura. Somos guardados en Jesucristo, pero al mismo tiempo tenemos la responsabilidad de guardarnos a nosotros mismos. Ahora bien, ¿qué significa la frase en el amor de Dios? Esta frase puede indicar dos cosas.
O bien el amor de Dios por el creyente, o el amor del creyente por Dios. Muchos comentaristas piensan que deberíamos inclinarnos por la primera opción, y yo creo que en verdad es así. Se refiere al amor de Dios por el creyente. Recordemos que el tema principal de la epístola es la contienda por la fe. ¿Y esto para qué? Para preservar a la Iglesia de la influencia de los falsos maestros y así mantener la pureza doctrinal y práctica en medio del pueblo de Dios. Es decir, Judas quiere que los hermanos no se dejen engañar y sepan distinguir la verdad del error. ¿Y todo para qué? Para que permanezcan en el camino de la santidad, en el amor que Dios ha mostrado para con ellos. El apóstol quiere que perseveren ahí, en ese lugar, y no sigan a los que están en tinieblas. Por tanto, tenemos que estar alertas y procurar mantenernos dentro de la esfera del amor especial que Dios tiene para con sus hijos. Sí, digo para con sus hijos. Porque solo ellos son los que pueden conservarse en esta clase de amor. Los falsos maestros, los impíos, no pueden hacer esto. Es decir, para poder conservarnos en el amor de Dios, previamente hemos tenido que ser amados por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 1 de Juan 4:10. El impío, mientras permanece obstinado en sus pecados, no es objeto de este amor especial. Hermanos, tenemos que tener claro esto. El amor especial de Dios para con su pueblo, para con sus hijos, no se manifiesta para con todo el mundo. Sí, Dios es amor, Dios es amor, eso está claro. Pero Dios no ama a todo el mundo de la misma forma. Esto es lo que enseña la Escritura. Por eso dice en Proverbios 15:9, abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. Con ese amor especial. También dice en el Salmo 11, versículo 5, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. No solo aborrece la violencia que hacen, sino también a los violentos, a ellos mismos. ¿Te está escuchando lo que dice la palabra de Dios? Esto no lo estoy diciendo yo, Lo voy a volver a leer. Salmo 11:5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma, Dios, Espíritu de Dios, su alma los aborrece. Aquí en este último versículo se resalta la justicia de Dios para con el malo, se enfatiza el hecho de que su santa ira está sobre el que ama la violencia. Eso de que Dios odia el pecado pero no al pecador, eso lo han dicho los hombres, Eso lo han dicho los hombres. Es así, eso no está en la Biblia. Buscadlo, si queréis, buscadlo a ver si está en la Biblia, pero que no está. Me voy adelantando. Suena muy bien, pero eso no es bíblico, no es verdad. Sí es cierto que Dios es amor, y en un sentido podemos decir que Él ama a todo el mundo, ya que hace salir el sol sobre justos e injustos. El Señor Jesucristo nos ordenó que amáramos a nuestros enemigos, y no nos va a pedir algo que Él mismo no hace. Pero este amor lo que significa es que Dios no quiere la muerte del que muere, como dice en Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Y el Señor le concede al pecador el mensaje del Evangelio y le da la vida física para que tenga la oportunidad de arrepentirse, creer en Cristo y así alcanzar la vida espiritual. O sea, es un amor en el sentido de que Dios quiere el bien del impío. Claro. Dios quiere el bien del malo, del impío, del incrédulo. Claro, claro que sí, porque Dios es amor.
Del mismo modo que nosotros debemos buscar el bien de nuestros enemigos. Ahora, esto no significa que el Señor deje a un lado su justicia, su ira santa, y por eso hay textos como los que hemos leído antes en Proverbios 15:9 y Salmo 11:5, donde la ira de Dios está sobre el impío todos los días, mientras permanezca en su impiedad y su rebeldía. Y el alma de Dios, Dios mismo, aborrece al malvado. Sí, aborrece al malvado, pero le da el Evangelio, porque Dios es misericordioso. Es que, hermanos, cuando no hay un pensamiento bíblico, se pueden llegar a conclusiones equivocadas y a graves consecuencias. Y es lo que ha llevado a muchos hoy en día, por ejemplo, con esa frase, ¿no? Dios aborrece el pecado, pero no al pecador. Y esto ha llevado a muchos hoy en día a pasar la mano por alto a muchos pecados en las iglesias. Y vamos a amarnos todos. Aquí da igual lo que cada uno haga, da igual cómo viva, da igual lo que piense, porque tenemos que amarnos, porque Dios es amor. Y hay un concepto erróneo, equivocado del amor, porque no es el verdadero amor, no es el amor bíblico, y eso trae consecuencias en la iglesia, y se consiente y se tolera y se permite el pecado. En las familias, en la iglesia, en aras de un supuesto amor, que no es el amor verdadero. Es el que ellos se inventan. El verdadero amor es el que quiere que el malvado, el impío, el perverso, el que está en pecado, se humille y se arrepienta. Y vaya a los pies de Cristo para que sea salvo. Ese es el verdadero amor. Ese es el verdadero amor. El verdadero amor no es el que dice, bueno, pues yo te amo. Y ya. Vamos hasta aquí confrontándonos. Eso crea un mal rollo, crea un mal ambiente. No, hermanos, eso no es lo que enseña la Escritura. Hemos de distinguir ese amor general, podríamos decir, del amor especial que Dios tiene para con los que le temen, para con sus hijos. Malaquías 3, 16 y 17 dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro. Especial tesoro. Todo el mundo no es especial tesoro para Dios. No, los que temen a Jehová, los que piensan en su nombre, serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Queridos hermanos, gracias al Señor Jesucristo somos especial tesoro de nuestro Padre Celestial. Él nos colma de bendiciones, nos preserva del mal, nos corrige, nos consuela de una manera que no hace con los incrédulos. Vamos a pensar conforme a la Escritura, conforme a la palabra de Dios, no conforme a lo que a mí me han enseñado de cuando yo era chico o chica, y cuando yo pensaba, y con lo que me han dicho de toda la vida, y lo que a mí me han enseñado. No, vamos a pensar conforme a la Biblia. Ya, de una vez. Vamos a dejar a un lado prejuicios, pensamientos pasados, etc. La Escritura, ¿qué dice el Señor en su palabra? ¿Qué enseña Dios? Es en ese amor especial de Dios que nosotros, como creyentes, si somos creyentes, tenemos que conservarnos, guardarnos. Y hermanos, esto nos llevará a orar y clamar por almas perdidas. Claro. Es el verdadero amor. ¿Cómo nos conservamos en el amor de Dios? Pues hay un pasaje que lo dice muy claramente. Juan 15, versículos 9 y 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor.
dijo el Señor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hermanos, tenemos que guardarnos, conservarnos en el amor de Dios. ¿Cómo se hace esto? Guardando sus mandamientos, guardando los mandamientos de Dios. Y estos mandamientos, guardar los mandamientos, no es, bueno, pues meterlo en un cajón, ¿no? Tenerlo bien en la mente, memorizarlo. No. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Guardar los mandamientos es llevar fruto, frutos de obediencia. Y hay otro texto que nos muestra lo mismo, 1 de Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Es decir, ¿cómo sabemos que estamos en Él? En su amor. ¿Cómo tú puedes saber que estás en el amor de Dios? O dicho de otra manera, ¿cómo tú puedes saber que eres un verdadero creyente? Porque guardas y obedeces su palabra. No lo que tú piensas, no lo que tú te imaginas. Deja ya eso. Es la palabra de Dios. Así que, hermanos, conservarnos en el amor de Dios no es mantener una apariencia externa de piedad. Tampoco nos guardamos en su amor únicamente ayudando a los pobres o yendo a la iglesia. No, para cumplir con esta tercera responsabilidad de conservarnos en el amor de Dios, tenemos que obedecer todos sus mandamientos. Bien, tenemos que edificarnos, orar, conservarnos y, por último, en cuarto lugar, debemos esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Esta última responsabilidad pudiera parecer la menos activa de todas y, bueno, pues en cierta medida es así. Pero eso no significa que nos quedemos totalmente pasivos. La espera en el Señor debe realizarse en un contexto de obediencia. De obediencia al Señor. Por eso Judas lo pone lo último. Primero debemos edificarnos sobre nuestra santísima fe, orar en el Espíritu y conservarnos en el amor de Dios. Y entonces, en ese contexto, cuando nos encontramos haciendo todo eso, es que podemos esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué es así? Porque quien hace la voluntad de Dios está manifestando que es un hijo suyo y por tanto es quien puede esperar su misericordia para vida eterna. Es decir, el que no cumple con las responsabilidades que estamos considerando, estará mostrando que no es un verdadero creyente y por tanto no tiene derecho a esperar dicha misericordia, sino más bien la condenación eterna. Bien, pero ¿qué significa? ¿Qué significa la frase la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna? En primer lugar, la misericordia es la manifestación externa de la compasión. Es decir, nosotros sentimos compasión por alguien que tiene algún tipo de necesidad y hacemos algo para suplir dicha necesidad. La misericordia es la compasión en acción. Dicho esto, podemos apreciar en estas palabras del versículo 21 que nosotros, aun siendo hijos de Dios, también necesitamos de su misericordia. Todos tenemos necesidades físicas y espirituales, seamos creyentes o no creyentes, y solo el Señor puede suplirlas por completo. Ahora bien, ¿a qué se refiere Judas con estas palabras? Al decir para vida eterna, el apóstol lanza una mirada al futuro de manera que parece señalar hacia el día final, cuando Cristo vuelva por segunda vez. ¿Y qué ocurrirá en aquel día? Que seremos, sus hijos, seremos plenamente glorificados. En definitiva, esa misericordia de nuestro Señor Jesucristo que debemos esperar es la completa redención de nuestra alma y nuestro cuerpo, hermanos. De modo que podamos vivir eternamente ya sin la presencia del pecado y con un cuerpo glorificado. Ahora, ¿cómo debemos esperar? ¿Cómo debemos esperar?
esa misericordia del Señor, esa glorificación futura. Todo aquel que ya ha pasado de muerte a vida, todo verdadero cristiano, sí puede y debe esperar tal misericordia. Y como decía al principio de este apartado, el cumplimiento de esta responsabilidad debe ser activo. En primer lugar, debemos traer a nuestras mentes y a nuestros corazones esa esperanza de gloria. Sí, meditar en ello. Tenemos que pensar, meditar en esa misericordia del Señor para con nosotros, que es para vida eterna, que nos está reservada. Pero en segundo lugar, muy importante, debemos esperar mientras al mismo tiempo estamos haciendo la voluntad del Señor, poniendo en práctica su palabra. Es decir, tenemos que cumplir con esta responsabilidad en un contexto de obediencia. Y vamos a ir a la Escritura. Dice en Tito capítulo 2, versículos 11 al 14. Tito 2, 11 al 14. Dice ahí, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y fijaos lo que sigue diciendo. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es decir, debemos aguardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de Cristo, a saber, su segunda venida, momento en el cual seremos glorificados. Todo esto debemos aguardarlo, pero en el contexto de que estamos viviendo justa y piadosamente. ¿Y sabéis por qué? Bueno, en primer lugar, tenemos que hacer esto porque es lo que el Señor quiere, pero también porque así estaremos seguros de que podemos aguardar, esperar esa glorificación. El que no anda piadosamente, esto ya lo he dicho, pero lo voy a volver a repetir. El que no anda piadosamente, el que no cumple con estas responsabilidades, el que no manifiesta una vida justa y piadosa delante del Señor, no tiene derecho a aguardar ni a esperar tal glorificación. Lo que está haciendo es engañarse a sí mismo. Es como el que confía en que van a dejarle entrar en un banquete de gala, vestido con bermudas, camisetas de mangas cortas, con tenis y con una gorra. Y con gafas de sol también. A una boda, a una comida de gala. Otras personas le han dicho que a ese banquete hay que ir con traje y corbata, pero ese individuo no le hace caso a nadie y ahí va vestido como le parece. Esa persona puede esperar que el recepcionista le deje entrar al banquete. Otra cosa es que en verdad vaya a entrar. ¿Qué pensáis que va a pasar? Que no va a entrar. No le van a dejar entrar. El incrédulo lo que tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados, creer en el Señor Jesucristo, vestirse con las vestiduras de santidad que solo Cristo puede dar. Y entonces, después de eso, es que podrá con toda seguridad esperar su misericordia para vida eterna. Yo te estoy diciendo esto, mi querido niño, joven, adulto, para el bien de tu alma, por amor a tu alma. Tengo que ser claro. Si yo no fuera claro, estaría pecando contra el Señor y estaría siendo infiel a tu alma. No te estaría amando verdaderamente si no digo estas cosas con claridad. Es por amor a ti que te digo esto. No esperes entrar en el cielo. No esperes ser glorificado y estar con el Señor por toda la eternidad
si en tu vida no hay un patrón de santidad, de piedad y de obediencia al Señor. No te engañes a ti mismo. No te engañes. Escúchame. Escucha la palabra de Dios. Tú vives en este siglo, en este mundo, sobria, justa y piadosamente. Amas verdaderamente al Señor Jesucristo. Sigues a Cristo. Procuras hacer su voluntad y no la tuya. ¿Procuras conocer más de la palabra de Dios para agradar a tu Creador, a tu Salvador? ¿Confías verdaderamente en Él, en el Señor Jesús, si Él murió por mí? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿De todos tus pecados? ¿Has dejado tus pecados y sigues a Cristo? ¿Y esto se evidencia en tu vida en una obediencia diaria al Señor? ¿Y si no obedeces, hay humillación, arrepentimiento, dolor por el pecado? ¿Y vas verdaderamente humillado a Cristo cada día? Sé honesto contigo, con tu alma. Porque si no es así, no vas a entrar en el reino de los cielos. No serás salvo. No habrá cielo, no habrá glorificación, habrá infierno. No importa cuántas veces hayas venido a la iglesia. Si aquí puede entrar cualquiera, ¿eh? Las puertas están abiertas. Es una cuestión de vida o muerte. No es voy a la iglesia. Esto como el que echa rato. Voy al cine. Voy al cine. Voy a la iglesia. No. No. Segunda de Pedro 3:14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, estando en espera de esa glorificación, de esa esperanza futura de vida eterna, procurad con diligencia ser hallados por Él, por el Señor, sin mancha e irreprensibles, en paz. ¿Esto es lo que tú procuras? ¿Esto es lo que hay en tu vida? Hermanos, pero tenemos una certeza. Si en verdad se ven esos frutos, son frutos, no son méritos para alcanzar la salvación. No, son frutos. Si se ven esos frutos de obediencia al Señor, hay certeza de esa glorificación. Romanos 8, 22 al 25, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, los creyentes, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Con paciencia lo aguardamos. Pero oye, ¿pasará realmente o no? Pues porque los científicos están diciendo, ¿no?, que la Tierra se va a destruir, ¿no?, dentro de, ¿cuánto? 30, 50 años. Y aquí, pues, o que vamos a irnos a vivir a Marte, ¿no? Y el Señor que va a volver estando nosotros en Marte, la Tierra ya se va, desaparece, y la colonia en Marte, y ya Jesucristo va a ir a Marte, y se va a aparecer allí. Bueno, podemos hacer caso al mundo o a Dios, ya que cada uno vea lo que hace. No. Esa segunda venida de Cristo es cierta, pasará, y esa glorificación
es cierta, es verdad. Hay que aguardarla con paciencia, pero es una esperanza cierta. Tito capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna. Aquí está. La esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Que Dios no miente. No vamos a creer a Dios en unas cosas y en otras cosas está complicado. No, Dios no miente. Y tenemos, hermanos, esa certeza, esa esperanza de vida eterna que es cierta. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Tito capítulo 3, versículos 7 y 8. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Hermanos, esta palabra es fiel. Tenemos una esperanza de vida eterna, los que en verdad hemos confiado en el Señor y amamos al Señor. Y esto debería traer ánimo y aliento a nuestros corazones. Cuando estemos abatidos o atravesemos momentos difíciles, los falsos maestros suelen aprovecharse de nuestra situación para tentarnos a dejar la fe que ha sido dada a los santos. Falsos maestros que pueden estar fuera o dentro de la iglesia. Lo que ellos quieren es que les sigamos, les hagamos caso. Si estamos cumpliendo con esta responsabilidad de esperar en el contexto de la obediencia a Dios, no nos dejaremos mover de la profesión de nuestra esperanza y rechazaremos las insinuaciones de Satanás y de sus servidores. Hermanos, ya concluyo. Recordemos, debemos conservarnos en el amor de Dios, es decir, debemos estar vigilantes, vigilar, cuidar, guardar nuestras propias almas para permanecer en el rebaño del Señor, en esa esfera del amor especial de Dios para con sus hijos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo nos metemos ahí? Pues siendo obedientes a su palabra. En segundo lugar, debemos esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hermanos, como dije en el sermón anterior, no descuidemos estas responsabilidades tan importantes. Si queremos contender ardientemente por la fe, si queremos luchar duramente contra los enemigos de nuestras almas y contra los que promueven el error y la falsa doctrina, primeramente tenemos que estar bien preparados nosotros mismos, bien preparados. Y entre otras cosas debemos edificarnos sobre nuestra santísima fe, orar en el Espíritu Santo, conservarnos en el amor de Dios y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. El Señor nos ayude y nos dé su gracia en esto, para su gloria y el avance de su reino. Vamos a orar. Señor, te damos gracias que tú nos hablas claramente en tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Ciertamente tú eres Dios de amor. Un amor perfecto. El amor verdadero es el que tú manifiestas, Señor. Y porque amas al ser humano, tú traes palabra de reprensión, exhortación y también de aliento y de vida eterna. Gracias, Señor, por tu misericordia. Oh Dios, no seamos rebeldes a esta palabra de amor. No seamos rebeldes.
Llévanos a todos aquí a humillarnos delante de ti, Padre. Confiando, creyendo verdaderamente en el Señor Jesucristo como el único Salvador. Él sufrió y murió por nuestros pecados. No rechacemos esta obra tan maravillosa, esta obra de amor tan grande. Oh Dios, te suplicamos todo esto en el nombre precioso de Cristo. Amén, Padre. Amén.